Les confieso que para muchos no fue fácil entender el notable triunfo del candidato Gabriel Boric Font el día domingo por la noche. ¿Ya? Tanta algarabía, tanta expresión catártica de libertad, ¿ya? De épica transformadora, ¿ya? De cambio, etcétera, tanto momento de júbilo en un Chile de pobreza franciscana y en un Chile hacendal, de modernización hacendal, digo, no era compatible o fácil de entender con con este momento de paroxismo, digamos, donde todos celebraban el mundo popular, la capa media aspiracional y codiciosa, etcétera, o la capa media travestida de élite modernizante. Todos celebraron en algún sentido. En ese momento, y admitiendo que hubieron bajas tasas de vandalismo, cuestión que hay que subrayarla una vez más, muchos nos preguntamos, desde una perspectiva político-generacional, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Qué nos vimos entre los 30 y los 35 años en Chile a la luz de la vorágine generacional del cambio? ¿Qué tipo de velocidad se imprimió allí, en el hondo bajo fondo, en la microfísica, en las texturas capilares de estas nuevas generaciones? ¿Qué ocurrió en lo intrageneracional? ¿Y qué dijo la academia al respecto de esta suerte de acumulación de demandas insatisfechas, de expectativas no desplegadas, salvo esa noche? Al mismo tiempo, y a propósito de pobreza franciscana, sabemos lo que son las élites, sabemos cómo administran los juegos de poder, las alianzas, los equilibrios, por favor, cómo entienden la necesidad del tráfico de influencia, cómo articulan las dinámicas modernizantes del cambio con los realismos y con la razón de Estado. ¿Qué más diestra que una élite modernizante de capa media acomodada, de los Jackson, de los Boric, con indudable triunfo, innegable, victoria, comillas, el día domingo? No podemos desconocer los comportamientos de las élites, la circulación de élites. En algún sentido, y hay que decirlo, nuestros únicos dioses físicamente existentes, como una suerte de destino trágico de la humanidad, son las élites. Y por élites no entendamos, por favor, solamente un espacio de riqueza demográfica en lo cultural, en lo material, sino élites modernizantes, élites del centro, élites reformistas, élites de los Bolche, con Lenin y con Leo Trotsky, por ejemplo, una élite del cambio radical. El concepto élite no es una cuestión homogénea, y eso basta mirar la historia de Chile. Es más, si uno va a propósito de esa noche a lo que ocurre en el Chile del año 67, bueno, una élite modernizante, allí, con The Beatles, con la pastilla, con la minifalda, implementan un proceso de cambio en materia de educación superior, la reforma, al punto que se toman la casa central de la Universidad Católica y posteriormente devienen en Mapu, el Mapu, ¿ya? Ese Mapu compuesto por una diversidad de actores, tales como Pepe Salaqué, reconocido jurista, la nana del piano, reconocida ministra décadas más tarde de la nueva mayoría, Juan Andrés Lago, reconocido hombre de tradición comunista, Hernán Andrés Chadwick, perdón, también fue Mapu, pecados de juventud, Andrés. En fin, pero esa noche seguía el carnaval. ¿Qué diría yo al respecto? Bueno, el Frente Amplismo representa algo así como, por de pronto, una cuestión que se distancia infinitamente de un partido, de una coalición o de un movimiento. El Frente Amplio es un catalizador que entroniza con los cambios epocales, ¿ya? Con las transformaciones de lo imaginario, culturales, y con el campo de nuevas expectativas y nuevas demandas. Tal cual como ocurrió en el Chile de los 20, en el primer gobierno, en el primero, que va ahí, de Arturo Alessandri, en la revolución de la fábrica en Italia, donde muere Rosa Luxemburgo a manos del fascismo, ¿ya? Como le ocurre por esos mismos años en México, o los mismos Bolche, en donde, a cargo de Lenin y Leo Trotsky, se activa la revolución soviética, sin duda alguna, el imaginario bolchevique. Por lo tanto, se entroniza el Frente Amplio, ¿ya? Con estas corrientes culturales
con estas nuevas demandas, con esta atmósfera y con estas modas en un Chile de comunicación memética, sin duda alguna. Por lo tanto, eso habría que decir por de pronto. Sin duda alguna, Boris podría representar la hibridación mutante que hereda una nueva tierra. No sé si necesariamente yo sea el símil de una sangre jubilosa, pero sin duda alguna, él encarna un aceleracionismo generacional que no se puede negar. De allí el triunfo, de allí tanta algarabía. ¿Eh? ¿Qué nos quedaba entonces, pensaba cierta generación post-40, que experimenta un desplazamiento gradual, pero al fin y al cabo desplazamiento? Eso ocurrió, ya hay que admitirlo. Bueno, bajo la Concertación, la generación post-40 fue sometida a fascismos efímeros, pero de infinito dolor. ¿Ya? ¿Qué decir o cómo interpretar, ¿ya?, esta ralea insobornable de los tiempos? ¿No? Y cuando digo generación post-40 que entra en un proceso de desplazamiento, no me refiero, por favor, a los G90. No estoy hablando de esa demografía que parte con Landerreche, pasa por los socialistas renovados, de segunda o tercera corte, y termina en la Javiera Parada, y cuyo terminal fue, sin duda alguna, cuyo paradero último, la nueva mayoría. ¿Ya? No me refiero a esos G90. Me refiero a la querella generacional de aquellos que fuimos silenciados de distintas perspectivas por los aparatos afectivos y los partidos matinales del mundo de la Concertación. Por el mundo de los Pancho Vidal. Y habrá que preguntarse, ¿murió Pancho Vidal el domingo? ¿Seguro? ¿Se nos va Pancho Vidal con el realismo, con lo que maneja la élite y su lenguaje transversal, con los códigos que tiene una élite en medio de esta algarabía esa noche? En fin. Luego, en este campo de querellas políticos generacionales y tratando de entender qué ocurrió, qué pasó frente a esta irrupción, preguntarse, sin el ánimo de establecer una caricatura, ¿quién es el sujeto Boric? Bueno, por de pronto hay ciertos datos gruesos respecto a un gobierno vinculado a redes sociales, con LGTB, que implica una élite de la reforma, ya lo señalaba, un gobierno que llega al poder legítimamente, pero con un conjunto de enjambres digitales en este Chile, ¿ya? De LGTB, ciertamente. El sujeto Boric, como rasgos generales, mesocrático, urbano, de boutique, más nórdico, más Suecia que Cuba, diría yo, vegano, ecologista, dado a la bicicultura, algo queer, cultura del check-in y comprometido intensamente con una política de reforma, política liberal, crítico liberal, con credenciales probadamente democráticas. Eso no está en cuestión, ¿ya? Pese a estas horas de delirio o intenso carnaval. Entonces, ¿cuál a mi juicio, y con esto iría redondeando, es la tensión creativa que se dio esta noche? Pues bien, se activó una demanda popular del punto de vista de lo popular territorial, de lo popular social, de lo popular tecnológico o de la capa media popular, por un lado, que se movilizó, salvando sus sistemas de creencia, sus patrones electivos, sus estilos de vida, sus gustos, ¿ya?, su estética incluso, ¿ya? Y misma cosa habría que señalarla para la capa media colérica o frustrada, o la capa media tradicional que aún queda en desgaste, esa la vieja que viene del mundo, de la antigua república y que está cada vez más estrechada, llamémosle, frente a una capa media voluptuosa del New Rich que se activó en Chile a mediados de los 90. Y otra que da vuelta, junto al anterior, ¿ya?, que tiene estos devaneos, estos anhelos modernizantes elitarios. Estos dos mundos heterogéneos, estos dos mundos atravesados por un principio de heterogeneidad, son los que se dieron cita creativamente. Este fue el parto excepcional, sin duda alguna, que tuvo lugar ese domingo por la noche, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo van a gerenciar, cómo administrar la cultura y no el partido? La cultura y en ningún caso el partido, Frente Amplio, PC me refiero, estos tumultos de sentido,
estos polos heterogéneos con distintas texturas y capas, ¿ya? Con distintos bajos fondos, no es fácil. ¿Qué será lo prevalente allí? ¿Y cómo van al mismo tiempo a mirar las cuestiones de la revuelta y el realismo, que son los que han estado dando vuelta frente a las Campillay y han generado las tensiones de turno? ¿No hay acaso en el mundo comunista una mirada mucho más atenta respecto de la revuelta como un golpe de realismo respecto a las desigualdades que allí tuvieron lugar, se dieron cita a esa rabia erotizada que implicó la revuelta? Y por otro lado, la cultura frente amplista no leerá en la revuelta algo así como necesarias demandas, actualización, modernización, justicia e infinita violencia. Sí, bueno, ahí hay una tensión constitutiva de ambos polos, ¿ya? Que no son precisamente un matrimonio bien avenido, sino más bien un abrazo de coyuntura. Podrá durar 1 o 2 años tal vez, ¿por qué no? ¿Ya? Hay que admitir la disciplina y también el conformismo burocrático del mundo PC. Ciertamente, el polo popular, con su insurgencia y pluralidades y mixtura, y el polo medio, reformista, capa media, o de la reforma o de la elite, ¿ya? Trascienden ambos polos a dos conglomerados. Estamos hablando de dos imaginarios que superan con creces, por favor, si no lo he dicho, a estos partidos pivot, ¿ya? O articuladores de la demanda popular, que tienen también un cierto mérito, pero que van a tener que enfrentar, insisto, a propósito del frenesí, la algarabía y el carnaval, el realismo, los mercados mundiales, las hegemonías internacionales que aún están en manos del mundo concertacionista. Por lo tanto, tendremos a un partido socialista lo menos estetizante en el gabinete, y quién lo sabe, si en una segunda vuelta, segundo año, no tenemos acaso a una DC con vocación social, donde Walker abandona la tradición golpista de su apellido. ¿Por qué no? Para finalizar, se encontraban en horas aciagas, vaya ejemplo, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin y el posterior comandante del Ejército Rojo, Trotsky. Y en un momento de debilidad, ya puntual me imagino, de Leo Trotsky, le pregunta a Lenin, bajo la desolación, ¿y qué pasa si nos matan? Lenin guarda silencio durante algunos segundos y replica, ¿y qué pasa si no nos matan? Bueno, esperemos que frente a esta nueva epopeya transformadora, ¿no?, que apareció en todos los diarios mundiales, en Le Humanity de Francia, en Pepe Mujica, en Alberto Fernández y en toda esta espectacularización que vivimos el día domingo, no nos maten.